El día de hoy los cité acá, no nos vemos hace muchísimo tiempo, creo que la última vez que nos vimos fue a principio de la pandemia que solicité una videoconferencia con ustedes y solo asistieron como 5 o 6 personas. El video está en YouTube de, de esa videoconferencia. Después les seguí pidiendo con el director de grupo para que nos reuniéramos, para que estuviéramos pues compartiendo información de las guías, de cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tuvieran, pero el profesor me comentaba que no había interés por parte de ustedes para tener la videoconferencia como tal, que muy pocos se mostraban interesados. Y el día de hoy, ustedes dos me están demostrando que es así, que solamente hay pocas personas interesadas en tener un encuentro virtual. Me preocupa mucho porque, como ustedes se habrán dado cuenta, esta semana les envié el reporte de notas de este segundo periodo y pues se habrán dado cuenta que hay muchísimas actividades que muchos de sus compañeros no me han presentado. La semana pasada les envié el reporte de actividades de primer periodo y también se habrán dado cuenta que muchos de sus compañeros no presentaron nada. Entonces, pues perdieron las diferentes asignaturas de ciencias naturales. No las pierden porque hayan enviado las actividades y las actividades de pronto hayan tenido problemas. No fue eso. Fue que no enviaron nada. Entonces, me preocupa muchísimo. Creo que algunos de ustedes incluso le habían comentado a algunos profesores que daba igual no entregar los trabajos porque igual ustedes los iban a pasar porque estábamos en cuarentena. Y resulta que no es así. Siempre que la institución educativa esté ofreciéndoles a ustedes todas las oportunidades y todas las garantías para presentar sus trabajos, ustedes tienen la responsabilidad de presentarlos, de presentar las actividades, de presentar todo lo que se les está pidiendo que hagan. Si no lo hacen, demuestran que hay desinterés. Y si hay desinterés, pues tampoco tiene interés la institución educativa de promover a estudiantes que no se sientan realmente interesados en las actividades académicas, en lo que corresponde a la educación propia como tal. Entonces, esa es una aclaración que quería hacerles a todos ustedes. Siempre que la institución les esté garantizando a ustedes que reciben las actividades, que reciben retroalimentación del profesor, que tienen contacto del profesor para resolver sus inquietudes, que tienen todas las herramientas para trabajar y ustedes no trabajan, pues no hay mucho más que hacer ahí. Tavares, ¿vas a decir algo? Mm, no, Vale. Entonces, eso es lo primero que quería decirles. Eh, una recomendación, mientras el profe esté hablando, no activen el micrófono porque se escucha interferencia. Solamente lo activan cuando vayan a participar, ¿vale? Entonces, eso era lo primero que tenía para decirles. Me preocupa muchísimo eso y pues el hecho de que ustedes dos estén aquí, pues hace que ustedes dos sea los que les toca recibir un poquitico esta información. Si ustedes quieren, compártanla con sus compañeros, de hecho sería lo mejor. Igual yo este video lo voy a subir a YouTube y se lo voy a presentar al director de grupo para que lo comparta con todos ustedes. No sé si existe interés, si vaya a existir interés por sus compañeros de verlo o no verlo. En todo caso, pues yo tengo en las estadísticas del video me dice cuántas personas lo han visto. Eso también me sirve a mí como evidencia para demostrar que hay poco interés por parte de ustedes para, bueno, no de todos ustedes, pero sí de una buena parte del noveno respecto a presentar las actividades y ponerse al día con estas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces comencemos a lo que sigue, a lo que nos compete. El día de hoy quería presentarle, quería presentarle a ustedes nuevamente las 3 guías, porque puede ser también que no me estén presentando las actividades justamente porque leen las guías y pues no entienden qué es lo que dice ahí.
no sé, de pronto el lenguaje es un poco complicado y ustedes simplemente no comprenden lo que ahí dice. Entonces, como tampoco me han preguntado, porque pues igual también pueden hacer eso, eh, comunicarse conmigo, escribirme al WhatsApp, ustedes tienen mi contacto de WhatsApp, o escribirme al Classroom, ustedes deberían estar incluidos dentro del Classroom, o escribirme al correo con preguntas, pero tampoco lo han hecho, entonces me pongo en esta labor, pues para que dejemos las cositas claras. ¿Listo? Entonces, quiero preguntarles, ¿cómo les ha ido con esas guías de ciencias naturales? ¿Algún problema, alguna inquietud o todo está relativamente sencillo? Se podría decir que me ha ido bien en el área de ciencias naturales, pero el último tema de físico-química sí es en donde tengo un problema. Lo de ciencias naturales sí lo he entendido, está fácil, la verdad. Biología y ambiental, me imagino que es lo que hablas. Exacto. Ok. ¿Cómo le ha ido al resto? O sea que hoy tenemos que trabajar más que todo en físico-química. Sí, a mí también me ha ido bien en biología y ambiental. Listo. ¿Físico-química, problemas o qué? Pues, más o menos. Es más Vale, complicado. vale. Listo, no hay problema. Espinosa, ¿quieres comentar algo? No, profe, pues la verdad, a ver, yo no he tenido problemas, sino fue el primer periodo nada más. Pero el resto yo entiendo bien todo. Vale, perfecto, perfecto. Entonces, listo. Mm, bueno, creo que ustedes tres me han enviado actividades. O sea, no habría demasiado problema con ustedes. El tema de reproducción en biología, nosotros ya lo vimos prácticamente el periodo pasado, lo único que lo vimos principalmente con plantas. Con animales es la misma cosa. De hecho, con animales es un poco más fácil de entender. Como nosotros somos animales, pues es muy fácil entender cómo lo harán otros animalitos. Aquí, en esta parte de reproducción asexual, puse fisión binaria, pero recuerden que las bacterias no son animales, ¿no? Simplemente lo puse como para pues tener un reporte de algo de reproducción asexual, además de las que sí ocurren, como la gemación en pólipos, la fragmentación en estrellas de mar, y esta que es particularmente interesante, la partenogénesis. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan de qué era la partenogénesis o en qué consistía? Creo que eh, ¿No se acuerdan? no, Ustedes hicieron, se supone que hicieron cuadros comparativos, mapas conceptuales de toda esta información. Pero bueno, eh, los animales se reproducen de formas sexuales y asexuales, ¿sí o no? De las formas asexuales, como se reproducen los animales, está por ejemplo la gemación, que eso ya lo vimos nosotros en levaduras, en hongos, que es simplemente que un organismo adulto totalmente desarrollado, en un momento dado, se le parte un pedacito de su cuerpecito, ese pedacito queda pegado a un sustrato y crece hasta volverse otro adulto. Esto ocurre en los animales marinos que se llaman los pólipos, por ejemplo. Los pólipos se fragmentan y dan lugar a otros organismos. Esto también ocurre en... No, la gemación no creo. Sí, es muy común en pólipos, es muy común en corales, es común también en esponjas de mar. Entonces, pues es una forma sencilla de reproducirse sexualmente. ¿Qué tipo de división celular ocurre en este tipo de reproducción asexual? ¿Mitosis o meiosis?
Tema de primer periodo. Yo creo, o sea, por lo que estoy en mis cuatro sentidos, creo que es ¿Por mitosis. qué? ¿Por qué mitosis? Estoy 100% seguro del ¿Por, por qué. por qué pensaría que es mitosis? ¿O está haciendo el descarte ahí? No, o sea, pues por lo que veo, la mitosis es como mucho más cortita y se genera más en lo que viene siendo Más célula cortica. eucariote. Estoy recién levantado. Muy mala cosa, porque les había dicho que a las 8 empezábamos, ya deberían estar despiertos como el profe. Bueno, entonces, póngale cuidado. Este pedacito de pólipo que crece por fuera, que está creciendo acá, cuando se desprende, queda pegado acá y crece, ¿el ADN de este pólipo será diferente al de este pólipo de acá? ¿La información genética será diferente? No, son iguales, son idénticos. ¿Por qué? Porque al ser una parte, eh, el arbolito de aquí, todos sus antecesores, o sea, todos los que van a crecer de ese fragmento van a salir con las mismas enfermedades y con los mismos, el mismo información de ADN y todo Exacto, eso. listo, perfecto. Eso es lo que quiero escuchar. Esto no es un arbolito, ¿no? Esto es un animalito. Se llaman pólipos. Eh, o anémonas también les llaman. Anémonas. En Buscando a Nemo habla de anémonas. Bueno, entonces, sí, lo que vos estás diciendo. Haga de cuenta que usted como animal, como ser humano, se le corta un bracito, el bracito cae y se prende en el suelo y ¡pum! Crece otra persona de usted mismo. Más o menos es eso lo que está ocurriendo aquí. Eh, por lo tanto, el organismo tiene la misma información genética, las mismas características genéticas que tiene usted como tal. En la reproducción asexual pasa eso. Todos los hijos que salen de reproducción asexual van a ser exactamente iguales a sus padres, siempre. Habrá algunos casos de excepción, como casos de metilación, pero eso es algo que ustedes van a ver cuando estén estudiando medicina. En este momento, pues, por ahora podemos hablar de esto. ¿Listo? Fragmentación es otro poco más de lo mismo. Simplemente se le parte un pedacito a un organismo, a un animal, y si este pedacito tiene suficiente alimento a su alrededor, suficientes condiciones para poder regenerarse, se va a regenerar y va a dar lugar a otros dos organismos. Diferencias entre la fragmentación y la gemación, que en la gemación se generan brotecitos como tal, es decir, hay pequeños pedacitos que tiene la capacidad de desprenderse en cualquier momento. ¿Listo? Entonces él se va a desprender espontáneamente. En este caso, es simplemente un accidente. Puede ser que, no sé, algún depredador quiso comerse la estrella de mar y por alguna razón, no sé, la estrella se pudo volar, el animal se le comió un bracito y ese bracito puede volver a regenerarse completamente. ¿Listo? Y partenogénesis, que es el más interesante desde mi punto de vista, este mecanismo de reproducción asexual, yo lo conocí en la universidad, no lo conocí en el colegio, pero es muy, muy interesante. Algunos organismos tienen la capacidad de reproducirse sin necesidad de un macho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente el óvulo de la hembra se autofecunda y es capaz de dar otro individuo completamente viable a partir de un óvulo autofecundado. ¿Listo? Este tipo de lagartos, pues, son muy comunes aquí en el Valle del Cauca. Tenemos una especie que es partenogénica, al menos una que yo conozca. Seguramente hay muchos más, pero que yo conozca solamente conozco una. Ustedes no sé si han visto cuando van a las canchas a jugar fútbol o de pronto en los parques,
¿No han visto que hay como unos lagarticos que son como de colores azules, amarillos, verdes Ay, sí, yo tenía unos en la casa. y En que la salen anterior, corriendo? en la finca, había unos así bien bonitos. Estas Sí, cositas y que todas ellos, pequeñitas. vale, vale. Y que ellos, pues cuando uno se les acerca, salen en pura corriendo, que tiene una cola larguísima. Esos animalitos se llaman lagartos de cola de látigo. En esa especie, casi la totalidad de los individuos, una mayor proporción de los individuos son hembras. Y las hembras son capaces, entre ellas, como hembras, de dar lugar a huevos fértiles, entre ellas sin necesidad de un macho, y de ese huevo sale otra hembra. Entonces, pueden hacer las dos cosas. Pueden reproducirse de forma sexual, una hembra que da lugar a otra hembra que es exactamente igual genéticamente hablando, o eventualmente se encuentran con un macho y si deciden que las condiciones son adecuadas, pues tienen relaciones con ese macho y eso ya es reproducción sexual. Esto es muy, muy interesante, es muy chévere, me gusta muchísimo porque es un mecanismo de adaptación muy interesante que pues le ha garantizado a esa especie sobrevivir de forma adecuada hasta el presente, sin ningún problema. Entonces, eh, esta es información de reproducción sexual. Yo me estoy dando cuenta que hay todavía cosas que no las tienen muy claras y me preocupa un poquito, pues este tema de principio del periodo y tampoco es tan complicado. Además de que ustedes en este momento deberían estar preparando unas exposiciones, ¿no? Deberían estar preparando exposiciones de diversos temas. Entonces, etapas de la reproducción sexual. Existen dos tipos de fecundación externa y fecundación interna. ¿Qué diferencia existe entre estas dos? ¿Les escucho? ¿Castañeda va a decir algo? ¿Me repite la pregunta, por favor? Diferencias entre fecundación interna y fecundación externa. Bueno, por lo una, creo que una se hace pues que no sé si decirlo porque después es una pendejada y, y es muy obvio. No lo piensen demasiado. Piensen simplemente en la palabra. ¿Qué significa externo o interno? O sea, la fecundación se realiza en el interior, ya sea la madre o el animal en el cual pues va. um, ¿Eso es interno? Eso es interno. Ok. Y el externo, pues no, ¿Cuál será el externo? el que se genera desde afuera. Listo, un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de fecundación externa y uno de interna. Pues, Ah, Tavares, hágale. pues es fácil. Por ejemplo, las vacas se reproducen con interno y no sé, las gallinas externo, No, las gallinas no se reproducen con externo. ¿no? No. ¿Qué es fecundación como tal? ¿Qué significa um, fecundar? ya, fecundar. Ujú. ¿Está buscando en Es- Google? no, ¿Está buscando en Google Mm, significados? no. Fecundar es,
El unir de momento en pronto. el cual un espermatozoide o un gameto masculino se une con un gameto femenino. Eso es fecundar. Un gallo, cuando el gallo se le trepa a la gallina y deposita su semen en el conducto cloacal de la gallina, ese semen entra al cuerpo de la gallina y fecunda los óvulos de la gallina al interior de la gallina. Como ocurre esa fecundación al interior de la gallina, pues es fecundación interna. Mm, Ahora, bueno. la gallina después, conforme va pasando el tiempo, esos óvulos pues se van desarrollando y finalmente salen de la gallina en forma de huevos, que a eso se le llama, ¿cómo se le llama eso? Un animal que ovíparo, vivíparo, ovovivíparo, Ovíparo. ovíparo, muy bien. Eso es una cosa diferente. O sea, un animal puede ser ovíparo, pero tener fecundación externa. O puede ser ovíparo y tener fecundación interna. En esta imagen está el ejemplo más común de fecundación externa, los peces. Cuando un pez se encuentra con otro pez, se quieren mucho y llegan a decir que quieren conformar un hogar lleno de amor, comprensión y ternura, pues la pescadita bota los huevos salen del cuerpo de la pescadita y el pescadito macho manda un chorro de semen que fecunda a esos huevos y los huevos están por fuera de la hembra. Miren, los huevos no están acá adentro y la pescadita queda embarazada y tiene 9 meses de embarazo. No, los huevos están aquí en el suelo. De hecho, yo sé que ustedes se han visto Buscando a Nemo y se Ujú. dieron cuenta que en la película Buscando a Nemo, al principio de la película, estaba el papá de Nemo, la mamá de Nemo y habían un poco de huevos que estaban en la anémona. ¿Se acuerdan? Sí. Eso es fecundación externa. Dentro del cuerpo de la mamá de Nemo no estaban los huevos fecundados, porque nunca fueron fecundados dentro de la mamá. Fueron fecundados en ese arrecife de coral que estaba ahí. ¿Entienden entonces este tipo de fecundación? Sí, sí, ya. Vale. Y la interna es la que ocurre en aves, mamíferos, reptiles. En insectos, no en... A ver, no estoy seguro, pues o sea, fecundación interna existe como tal y la mayoría son ovíparos o vivíparos, pero no estoy muy seguro de haber visto fecundación externa en insectos. Pero bueno, eh, estos son los animales pues con fecundación interna, los más comunes. Respecto al desarrollo embrionario, está lo que les decía, la ovípara, que es la que se desarrolla a partir de huevos, vivípara, animales con desarrollo en placenta, y ovovivíparos, animales que tienen un desarrollo mezclado, que pueden llegar a tener, por ejemplo, huevos al interior del cuerpo y justo al momento de dar a luz, pues salen ya los animalitos formados. Este es un caso bastante interesante, es muy común en algunos reptiles como serpientes, los ovovíparos, en algunos peces, por ejemplo, algunos tiburones mantienen el huevo dentro de su cuerpo y cuando van a dar a luz, las tiburones hembra, sale un tiburón, ya, listo. Entonces, eso es muy interesante pues es desarrollo por huevos, pero los huevos no salen del cuerpo de la mamá. ¿Listo? Entonces, esto es un poquitico de información respecto a reproducción. Eh, Aquí hay una información que me gustaría muchísimo que hayan leído. Muchas veces la gente piensa que la reproducción sexual es mejor que la reproducción asexual. Yo en lo personal no estoy muy convencido de que eso sea cierto, básicamente porque la reproducción sexual puede ser muy útil cuando las condiciones del ambiente son cambiantes, porque eso le permite a los organismos que, pues, que tengan
más posibilidades de adaptarse a un medio ambiente que está cambiando. Sin embargo, no en todos los casos el ambiente cambia tan abruptamente. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, pues aun cuando hay diferentes tiempos, tiempos secos, tiempos de lluvia, tiempos más soleados que otros, la temperatura y las condiciones generalmente son constantes y casi que han sido relativamente constantes por muchísimo tiempo. Entonces, a un organismo que se reproduzca tanto sexual como asexualmente, igualmente le va a ir bien, pero al que se reproduce asexualmente le puede ir mucho mejor si las condiciones no están cambiando, porque se reproduce mucho más rápido y es capaz de abarcar muchísimo terreno en mucho menor tiempo. La reproducción sexual, primero, tiene que haber un macho y una hembra. Ese macho y esa hembra tienen que sobrevivir hasta ser adultos. Para llegar a ser adulto uno tiene que sobrevivir a depredadores, a enfermedades, a cosas en el ambiente que de pronto puedan llegar a afectar, una alimentación sana, porque si no come bien también llega a ser un adulto débil, y si es un adulto débil pues tampoco se reproduce. Entonces, hay diferentes limitantes para la reproducción sexual. Y además de eso, una vez ocurre la reproducción sexual, pues hay un tiempo de espera en el que la hembra o el macho, dependiendo pues del tipo de especie, les toca cuidarse, cuidar huevos, cuidar a la hembra que esté embarazada. O sea, tiene una cantidad de limitantes increíble y es bastante complicado pues que se lleguen a dar todas las condiciones necesarias en todas las especies. En nosotros como humanos ya no más ven la cantidad de cosas que pasan, cantidad de enfermedades cuando ustedes son niños, cuando ustedes son, bueno, cuando éramos niños que, bueno, cuando éramos más niños, que hay una enorme cantidad de riesgos que pueden ocurrirnos. Puede ocurrir que por estar jugando a la pelota en la calle nos atropelle un carro, puede ocurrir que de pronto haya alguna persona malintencionada que de niños nos hubiera raptado, nos hubiera hecho algún daño, y un sinfín de etcéteras. ¿Listo? Entonces, aún nosotros como especie humana, para llegar a la edad de reproducción, pues complicado. Y ahorita ustedes que están en la edad de los 15, 16, 17 años, esta es una edad de alto desarrollo hormonal, los hombres se vuelven mucho más agresivos y territoriales y empiezan a creer que, por aquí no te metas, que esta es mi calle, que esta pasa y qué tales. Y pues los otros machos que están en la misma edad se ponen también agresivos y puede dar lugar a conflictos. Que aquí en Palmira, pues como ustedes se habrán dado cuenta antes de la cuarentena, daba mucho a riñas, a peleas, a asesinatos y a todo ese tipo de cosas. Entonces, esto viéndolo desde un ámbito humano, sin embargo, pues esto es lo mismo para todas las especies, tanto animales como vegetales. ¿Dudas, inquietudes con reproducción sexual Very good. y asexual? ¿No hay problema? No. Listo, perfecto. Eh, Respecto a la parte ambiental, esto es mucho más sencillo. El tema es factores limitantes dependientes de la densidad. Esto tiene que ver con tamaños de poblaciones. En primer periodo estábamos hablando de que dependiendo de cuántos nacimientos, de cuántas muertes, de cuántos organismos emigraran o inmigraran a una población, la población puede crecer o puede volverse más pequeña. Por ejemplo, en Colombia, desde hace unos años, un par de años, hace poco, estuvimos recibiendo una alta cantidad de inmigrantes desde el país vecino Venezuela. Eso lo que hace es que aumenta el tamaño de las poblaciones aquí en Colombia. Entonces, las poblaciones se hacen un poquitico más grandes. Hace unos años, yo diría por allá por los años 90, por los años 80, Venezuela estaba en una capacidad económica bastante buena y lo que pasaba aquí en Colombia era que había unos grupos armados al margen de la ley, se llamaban los paramilitares y había otros grupos también al margen de la ley que, bueno, todavía existen en cierta parte, que se llaman los grupos guerrilleros
Y esos grupos generaban, además de los grupos políticos, generaban violencia en el campo del país. Entonces, moría mucha gente, mataban muchísima gente aquí en el país. Y Colombia, pues muchos de los campesinos decidían, no, pues Venezuela está muy bien y acá nos están echando plomo, entonces yo más bien emigro para Venezuela. Entonces, por allá por los años 80, los años 90, Colombia tenía una gran cantidad de colombianos que emigraban hasta Venezuela porque las condiciones en Venezuela eran mejores que aquí en Colombia. Aquí en Colombia les estaban dando plomo, les estaban robando las fincas, estaban haciendo un desmadre con todo. Entonces, son, les conté esta historia básicamente para explicarles que las poblaciones no se mantienen constantes. Las poblaciones siempre están variando, aumentan en algunas ocasiones, disminuyen en otras. Y esto depende en algunos casos de qué tan grande sea la población, es decir, qué tan densa sea, o en algunos casos ni siquiera depende de qué tan densa sea. Por ejemplo, los casos de violencia de lo que yo le estoy hablando, eso no dependía de la densidad, dependía de posiciones o posturas políticas. Si usted pertenecía a un grupo político particular y llegaba al grupo político contrario a su finca o a su pueblo, pues le daban plomo. Si usted pertenecía al mismo grupo político, pues bueno, no pasaba nada, se salvaba. Entonces, eso es un poquitico de factores denso-independientes y denso-dependientes. ¿Quién me puede explicar de una forma como lo haya entendido respecto a los factores denso-dependientes y factores denso-independientes? Yo puedo Hágale. darle una explicación ¿Sobre qué, depen- perdón? de- sobre los factores dependientes limitantes y también los otros. Bueno, Hágale. en los factores limitantes dependientes se podría dar un ejemplo en el caso de la comida. O sea, lo voy a hacer con animales ya que lo entiendo muchísimo mejor con animales y es como a donde se ve más común. Supongamos que estamos en una selva y se tiene cierta cantidad de comida. Entonces, esa comida no va a durar todo el tiempo y van a haber muchos animalitos por las cuales van a querer comer de ahí para poder alimentarse ellos y alimentarse a la familia. Va a llegar un momento en el cual esa comida se va a acabar y va a quedar solo una fracción para todos esos animales. Entonces lo que va a empezar ahí es que va a haber como una pelea por esa comida y para ver quién puede verse todo eso. Entonces eso sería un factor limitante dependiente, ya que el factor aquí depende de la comida. Si no hay comida, entonces se podrían golpear, se podría matar entre esos animales por buscar suficiente comida y pues eso podría darse al crecimiento de la población, ¿ya? En el Listo, vale. caso, bueno, Listo, perfecto, ya déjalo ahí. Lo que estás diciendo es cierto. Eso tiene que ver con factores densodependientes. Y quiero que miren esto. ¿Qué significa esto de crecimiento logístico y particularmente esta palabrita, capacidad de carga? ¿Qué es esa capacidad de carga? ¿A qué se refiere esto? ¿cuánto dura una población? O sea, la capacidad que tiene cierta población y cuál es el tamaño que puede alcanzar ella. Más o menos por ahí va la cosa. La capacidad de carga es algo inherente al ecosistema como tal. ¿Cómo así? Resulta que dependiendo de cuánto alimento, cuánto espacio, cuántas oportunidades haya en un ecosistema, ese ecosistema tiene una capacidad probable de sostener un tamaño de población específico. ¿Cómo así? Pues les explico. Si es un ecosistema que tiene muchos árboles frutales, mucha cantidad de árboles frutales de diversas especies,
pues es un ecosistema que tiene una altísima capacidad de carga porque muchos animales pueden llegar ahí y alimentarse de las diferentes cantidades de frutas que hay. Pero si es un ecosistema que tiene una sola especie de árbol frutal y es un árbol que se lo encuentra una vez cada 1 kilómetro, cada 2 kilómetros, pues la capacidad que tiene ese ecosistema para sostener a, a una población animal es mucho menor. Entonces, es más o menos eso lo que significa la capacidad de carga. Es la capacidad que tiene el ecosistema para sostener a un grupo de animales o de plantas como tal. ¿Listo? Eso es la capacidad de carga. Ahora, de los factores densodependientes y densoindependientes, efectivamente lo que tú estás diciendo, hay cosas que dependen del tamaño de la población para limitar qué tan grande puede llegar a ser. Por ejemplo, nosotros como animales humanos, cuando éramos cazadores y recolectores, no podíamos sostener poblaciones demasiado grandes, porque si no cazábamos, no comíamos. Si no recolectábamos frutas o frutos de diferentes tipos, no comíamos. Entonces, el tamaño de la población era limitado por eso, porque un ecosistema no puede proveer alimento infinito a las diferentes poblaciones. Ya después nos hicimos agricultores y cuando fuimos agricultores, pues hicimos que el ecosistema pudiera ofrecer muchos más recursos de los que daría normalmente. Si usted en una finca tiene un cultivo de plátanos, de yucas, de maíz, tiene gallinas, tiene cerdos, o sea, tiene todo el anclaje agrícola, pues usted puede sostener a una población mucho más grande que lo que puede sostener, por ejemplo, irse usted al lado del río a tratar de pescar y comer del pescado que saque del río. El río no le va a proveer peces infinitos durante todo el tiempo. ¿Más o menos se entiende la idea? Sí, profe. Vale. Ahora, eh, hay algunas cosas que limitan el tamaño de las poblaciones que no dependen de la densidad. Cosas como qué, como por ejemplo una erupción volcánica. Si ocurre una erupción volcánica y hay una población cerca de ese volcán, esa población va en picada. Se mueren muchos de esos seres vivos, de esas plantas o de esos animales, porque la erupción no discrimina, ella simplemente va pasando la lava y destruye todo lo que se encuentra a su paso. Un incendio forestal, un tsunami, eh, no sé, una tormenta de arena en los desiertos puede limitar también el tamaño de las poblaciones y no depende absolutamente de la densidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ejemplo, no, esos son los ejemplos más comunes. No quiero darles más ejemplos porque ustedes tienen que hacerme exposiciones de temas de esto y no quiero darles los temas, quiero que ustedes los investiguen. Entonces, eso por un lado. Ahora, los factores que dependen del tamaño de la población, o sea, los denso dependientes, está como vos decís la comida, pero hay muchos otros. Un ejemplo facilito que les puedo dar es este. Enfermedades y parásitos. Entre más grande sea la población, entre más densa sea, o sea, entre más animales o seres vivos haya en un espacio pequeño, es más fácil que si ocurre una enfermedad en alguno de los individuos, esa enfermedad se le pegue a todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues mire, esto es justamente lo que está pasando aquí en Colombia, bueno, en el mundo en general en este momento. En las ciudades tenemos poblaciones bastante densas. Hay muchísima gente. Y aparece una enfermedad. El hecho de que haya tanta gente que se esté relacionando, pues hace que esa enfermedad, que ese virus, se propague fácilmente en toda la población y mate a una parte de la población. Los que se mueren, pues dependían básicamente, mueren básicamente porque están relacionados con muchos otros porque las poblaciones son grandes y porque pues la densidad era demasiado grande. En el campo, por ejemplo, en el campo hay una casa cada 1 o cada 2 kilómetros, hay una finquita, entonces la densidad en el campo es mucho más pequeña, por lo tanto es más improbable que si se enferma uno de esos finqueros,
se vayan a enfermar los otros finqueros que viven alrededor, porque como no se relacionan tanto, como están tan lejos, como es tan bajita la densidad, pues entonces no hay casi problema. Entonces, estos son factores que dependen justamente de eso, de cuán densa sea la población. Acumulación de desechos, pues ustedes saben que al estar junta, pues lo pongo en ejemplos humanos para que lo entienda más fácilmente. Al haber mucha gente junta, eh, se generan muchos desechos, basuras, heces, orines y un sinfín de etcéteras. ¿Listo? Entonces, eh, muchas de esas cosas son tóxicas y pueden llegar a dar lugar a enfermedades y parásitos. Entonces, ese también es otro limitante. Listo, esto es más o menos, aquí les daba yo a ustedes un ejemplo de casa, de caso, perdón, respecto a, a depredadores y presas que se van regulando conforme va pasando el tiempo. ¿Quién me puede explicar este gráfico? Cristian, Por favor, ¿quién me explica Pues este gráfico? yo pienso que las líneas son curvas porque pues como todo es, pues sí, porque en sí la población va subiendo y bajando dependiendo de lo que vaya sucediendo, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que va sucediendo? exacto. Yo le ayudo a mi compañero Cristian a complementar para no ver. Hágale rápido que tenemos, ya son las 8:50, Eso. prácticamente nos comimos la hora. Lo que pasa es que en el ejemplo que daban, por ejemplo, ahí hay dos tipos de colores que representan lo que viene siendo la presa y los depredadores. Entonces, en el ejemplo se explicaba que en el caso de la presa, si disminuía la población de la presa, también disminuía la de depredadores. Y si subía la población de la presa, también subía la de los depredadores. O sea que en este caso tienen como esa forma de montaña porque la población no es estable, solo es grande y vuelve y baja, y grande y vuelve y baja. O sea, es una cosa toda loca porque dependen de varios factores para poder sobrevivir. Toda loca, ¿no? Esto es mucho más sencillo que, que lo que mencionan. Básicamente es pensarlo de esta manera. Piénselo de esta manera. Si hay comida, usted come. Si usted come, se puede reproducir y tener más hijos. Pero entre más de ustedes haya, entre más personas como ustedes haya, pues más comida van a necesitar. Y la presa no va a aguantar que se la estén comiendo tanto. Por eso, cuando hay mucha comida, pues las poblaciones de depredadores también crecen, porque están comiendo, reproduciéndose, comen, se reproducen, pero estas ya no aguantan. Miren que el pico de las presas está mucho antes que el pico de los depredadores en tiempo. Este pico llega primero. Las presas definitivamente se encuentran con que hay demasiados depredadores y se los están comiendo mucho. Entonces, como se comen a muchos, pues baja Baja la población. la población. Y no solamente pasa eso, como se están comiendo bastantes, pues también se están comiendo a hembras embarazadas, se están comiendo a posibles machos reproductores, a posibles hembras que podían llegar a dar lugar a más crías. Entonces las poblaciones de presas van bajando y bajan y bajan y bajan. Pero como está bajando la población de presas, pues los depredadores se están quedando sin comida. Y si no hay comida, ¿será que puedo sostener una población grande de depredadores? No, también se va No, muriendo. nos vamos muriendo porque pues hay hambre, tengo hambre, no hay comida, entonces pues muérase. Y las poblaciones bajan. Cuando la población de depredadores, perdón, baja y está en su punto más bajo, pues estos de acá se encuentran con que ya no hay gente que los esté cazando, ya no se los están comiendo, ya no están viniendo por ellos. Entonces empiezan a encontrarse cada vez más, reproducirse más y las poblaciones vuelven a subir. Pero el que suban estas hace que Sube la también otra. suban.
son dependientes, todas dos. Entonces, esto es muy interesante, es algo que ocurre muy comúnmente en la naturaleza. Algunas especies han logrado romper incluso esto y acabar extinguiendo a especies presa. Por ejemplo, nosotros hemos extinguido a muchas especies, entre ellas, por ejemplo, los mamuts. Nosotros como especie extinguimos, ayudamos en la extinción de los mamuts, a una enorme cantidad de mamíferos australianos. Básicamente, la mayor cantidad de marsupiales australianos los extinguimos nosotros. Entonces, mm, existen estas cositas en las poblaciones. ¿Listo? Aquí hay más estudios de caso. Este es un estudio real. Miren cómo se comportan las poblaciones de liebres, cómo se comportan las poblaciones de linces. Miren que lo que ocurre es básicamente lo que estamos mirando allá atrás. Y esto es en tiempo real, desde 1850 hasta 1925. Entonces, esto era pues para esta partecita. Ahora vamos a hablar de esto que es de pronto lo que les ha generado más problemas. Yo quería que habláramos de el punto de la actividad de la guía 2 y de la actividad de la guía 3, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Sin embargo, estos temas no me parece que sean demasiado complicados. Reproducción humana, espermatogénesis, que tiene que ver con la producción de los gametos sexuales masculinos, ovogénesis con los gametos sexuales femeninos. Entonces aquí la información está bastante explícita y todo muy claro. ¿Tuvieron problemas con esto de pronto? No. ¿O hay dudas con esto? Very good. Very good. El ciclo menstrual femenino, sí es información ahí. Esto es para desarrollar una exposición que ustedes tenían que haber desarrollado y tenían que haberme presentado. Aquí hay diferentes factores que limitan el tamaño de las poblaciones, tanto dependientes como denso-independientes. Y acá volvemos a hablar un poquitico de ácidos y bases. Entonces, ahorita yo quiero tomar este último momento de la reunión para hablar de fisicoquímica y de ácidos y bases. Pero pues quiero saber, ¿en ambiental y en biología han tenido dificultades o todo está claro? Por mi caso está claro. Vale, El y en la mío guía, también. vale, perfecto. Y en la guía 3 pues es un tema ya más de salud pública que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, que de esto pues les han hablado un poquito y yo simplemente aquí les hablo un poquitico de cómo prevenirlas, cómo se contagian, cómo saber si alguien tiene una ITS, mejor dicho, de todo un poquito. Y finalmente, métodos de prevención para embarazos no planeados. Este momento, estadísticamente, en Colombia, esta edad en la que están ustedes en este momento, es la edad en la que ocurren la mayor cantidad de embarazos no planeados. Y es básicamente porque pues ustedes están en edad de probar cosas y pues todas las novedades y todas esas cositas que involucra el sexo. Pero pues algunas veces simplemente no se cuidan y pues, también es normal un poquitico en la edad de ustedes y la educación ambiental, la educación sexual, perdón, es muy necesaria para que ustedes entiendan que pueden vivir su sexualidad sin ningún problema, pero deben cuidarse, tienen que hacerlo, es lo mejor para ustedes. Los embarazos no planeados eh, tienen, llegan a limitar incluso mucho sus propias vidas, principalmente para las mujeres. Muchos hombres son hombres irresponsables y simplemente pues buscan tener relaciones sexuales y abrirse. Pero el problema es, pues, entre muchas comillas, el problema que involucra la crianza de un bebé es algo que generalmente se le queda a las mujeres. Y pues es una invitación a las mujeres para que se cuiden y de los hombres para que cuiden a sus parejas y las respeten. ¿Listo? Entonces, aquí se habla también de muchos métodos de planificación, planificación de embarazos no planeados, algunos de los motivos por los cuales
las parejas se embarazan, eh, algunos mitos y leyendas que tienen desde la casa. Por ejemplo, alguna vez llegué a dar esta charla en un pueblito, llegué a hablar de educación sexual y algunas personas todavía tenían algunos mitos en la cabeza muy extraños que seguramente algunos de ustedes también tienen. Por ejemplo, habían unas muchachas que me decían que si llegaban a tener relaciones sexuales sin protección, podían ir al baño, orinar y con orinar se les quitaba ya, no había posibilidad de embarazo. Pero pues si ustedes se dan cuenta, cuando estamos acá mirando eh, el aparato reproductor femenino, tienen que darse cuenta que la vejiga tiene unos canales diferentes por donde se, se eliminan los desechos. Es decir, la vejiga es donde se acumula la orina y sale por así decirlo, sale por un orificio diferente al orificio de la vagina. Entonces, el hecho, usted puede orinar ahí 3 días si quiere, pero igual el orificio vaginal tiene residuos seminales y eso pues da lugar a un embarazo. Entonces, es básicamente desmontar toda esa cantidad de mitos, toda esa cantidad de leyendas que tienen ustedes en sus cabecitas que puedan llegar a tener. Entonces, hay información respecto a la situación nacional de embarazos. Una de cada 5 mujeres entre los 15 y los 19 años embarazada para el 2010, aquí en Colombia, ¿no? Entonces, es información. Se les menciona algunos métodos anticonceptivos a los que ustedes tienen derecho. Cada uno tiene sus pros y sus contras, cada uno tiene eh, una proporción de efectividad, un porcentaje de efectividad. No, ninguno de estos métodos es 100% efectivo. El que más se acerca al 100% efectivo es la cirugía, donde usted se corta los conductos seminales o los conductos que dan a las trompas de falopio o se extrae los ovarios. Una mujer que se extrae los ovarios, pues definitivamente ya no puede quedar embarazada. Un hombre que se quede eunuco, que se corte los testículos, tampoco puede llegar a tener hijos. Son cosas. Sin embargo, pues esto no consiste en eso como tal, ¿no? Esto es simplemente cortar unas tuberías, unos tubitos que es por donde pasa el semen, por donde pasan los espermatozoides o por donde pasan los óvulos y pues al cortar ese tubito, pues el óvulo no puede pasar, el espermatozoide no puede pasar, por lo tanto no hay riesgos de embarazo. De resto, todos estos otros métodos son probablemente, es muy probable, bueno, es muy probable no, es poco probable que fallen, pero pueden fallar. ¿Listo? El que más se recomienda es el uso del condón. Básicamente porque el condón protege por lado y lado, ayuda a prevenir embarazos no planeados y además de eso también ayuda a prevenir infecciones de transmisión sexual. La gran mayoría de ellas las ayuda a prevenir, incluso el VIH, el SIDA, es capaz de prevenirlo el condón si se usa bien. Sin embargo, pues siempre puede llegar a ocurrir algo de pronto durante la relación sexual o de pronto en la fabricación del condón en el que cositas puedan fallar. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y pues finalmente aquí para la exposición que tienen que hacer de biología para presentar. Y acá exposición de físico-química. Entonces, bueno, quiero entonces que hablemos un poquitico, ya son las 9:03, vamos a tomarnos un poquitico, unos 5 minuticos más para explicar un poquitico esto. ¿Qué son ácidos y qué son bases? Bueno, Cristian lo va a explicar. Háganle muchachos, tenemos solo 5 minutos. Lo explico yo, pero explica Cristian. Háganle. Bueno, por lo que yo entendí el tema, las bases y los ácidos son como en la definición que se le da a cierto pH que tienen se podría decir que las comidas o ciertas sustancias en nuestro día actual.
Pues todo ese tipo de cosas eh, se han creado como, comillas, se le podría decir un nombre para explicar lo que viene siendo. Este alcohol es muchísimo más peligroso o tiene cierto pH que, no sé, una naranja, se podría decir, porque son cosas muy cotidianas lo que explican los ácidos y las bases. Aún así suenan nombres muy técnicos, se ve o se encuentra en nuestro día a día. Por ejemplo, aquí se explica en esta barrita que se puede ver aquí que los de abajo son las bases y lo de arriba son los ácidos, ¿ya? Entonces, todo esto tiene explicado, por ejemplo, ácido gástrico, el jugo de limón, el jugo de naranja, son cosas que nosotros vemos día. Listo. Más o menos, por ahí va la cosa. Les comento. Químicamente, ¿qué son los ácidos y qué son las bases? Aquí está. Lo que es un ácido o lo que es una base químicamente hablando tiene que ver con las concentraciones de iones de hidrógeno. Tiene que ver con, bueno, ingresa un poquitico tarde, pero ya nos vamos a ir, pero pues permitámosle que conozca de ácidos y de bases. Mm, una solución ácida es una solución que tiene una alta concentración de iones de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay soluciones que tienen la capacidad de tener iones que son altamente reactivos y al ser, por ejemplo, iones hidrógenos que tienen carga positiva, pues tiene una característica particular y es que son sustancias que necesitan electrones, es decir, que están buscando electrones a todo, a toda costa. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de enlaces químicos? Que yo les hablaba que existían sustancias iónicas y que habían enlaces polares y que habían enlaces no polares y todo eso. A principio del periodo ustedes tenían unas ciertas inquietudes con eso y tratamos de resolver. Resulta que hay sustancias que tienen este tipo de iones de hidrógeno. Entre mayor sea la cantidad de iones de hidrógeno que tengan, pues va a ser mayor la capacidad reactiva de esta sustancia para atraer electrones y por lo tanto desestabilizar otras sustancias y por lo tanto llegar a corroer otras sustancias. ¿Listo? Entonces, por eso ustedes han escuchado muchas veces que le cayó ácido y por eso se quemó. Resulta que es esto, los iones hidrógeno que están desestabilizando las moléculas que están alrededor de una sustancia. Entre más entre más iones de hidrógeno tenga una solución ácida, más ácida va a ser. ¿Listo? Eh, no necesariamente esto significa que sea más reactiva. Resulta que hay ácidos que son fuertes y ácidos que son débiles. Eso creo que quedó como parte de una de las exposiciones que tenían que ustedes desarrollar. Los ácidos que son orgánicos, es decir, que tienen carbono en sus moléculas, son ácidos débiles, es decir, que aunque tengan un pH, una gran cantidad de iones de hidrógeno, pues no son demasiado corrosivos. Pero hay unos ácidos que no tienen carbono, que son ácidos inorgánicos, que tienen una mayor reactividad y que pueden ser muy agresivos, que son los ácidos fuertes. Son los ácidos principalmente basados en sustancias metálicas, en sustancias alcalinas. Entonces, más o menos por ese lado va. Si este es el que tiene una alta concentración de iones de hidrógeno, pues las bases son las que tienen una baja concentración de iones de hidrógeno. ¿Qué pasa? Al tener una baja concentración de iones de hidrógeno, pues básicamente lo que son es donantes de electrones. Le donan electrones a otras sustancias y eso también las puede desestabilizar, porque cuando llegan electrones de otro lado, pues esos tratan de pegarse con los átomos y con las moléculas que tiene la otra sustancia, también desestabiliza y también puede llegar a ser corrosivo.
en algunos casos. ¿Listo? Básicamente, químicamente lo que ustedes tienen que saber es básicamente eso, que tiene que ver con la concentración de iones de hidrógeno y que ambos casos son corrosivos. ¿Listo? Ambos casos tienen una alta probabilidad de llegar a causar quemaduras, de llegar a causar corrosión en algunas sustancias como tal. En este sentido, tenemos la escala de pH que tiene que ver con pues la proporción de iones de hidrógeno que tiene una sustancia. En la escala de pH, la escala va de 0 a 14, siendo que las sustancias que están entre 0 y 7 en la escala de pH son las sustancias ácidas. Al contrario de lo que tú dijiste, esto de aquí abajo no es básico, esto es ácido. Y miren que, por ejemplo, tenemos al jugo de limón como una de las sustancias más ácidas que podemos encontrar. Y el jugo de limón, usted se lo echa en el brazo y no le corroe el brazo, ¿cierto? No se lo destruye. Es porque el jugo de limón, a pesar de que es un ácido... ¿Alguien entró? No. A pesar de que tiene un pH tan bajo, a pesar de que tiene un pH tan extremadamente bajo, pues es un ácido débil como tal. No es demasiado corrosivo. Entonces, básicamente esto es la escala de pH, ¿listo? Tenemos sustancias ácidas por debajo de 7, sustancias básicas por encima de 7 y el 7 que viene a ser más o menos un pH neutro, un pH ni ácido ni básico. Ahí es donde se encuentra el agua destilada, que el agua destilada no tiene características ni básicas ni ácidas. ¿Listo? ¿Esto para qué ha servido? Pues si ustedes se dan cuenta, aquí simplemente mirando eh, esta tablita aquí al lado, sin necesidad de ponerse a investigar en YouTube si ustedes, o en Google si ustedes no quieren, pero aquí ya hay información. Por ejemplo, me está diciendo que hay sustancias ácidas en el ácido gástrico. ¿Será que los ácidos tienen alguna importancia en el desarrollo biológico de ustedes? Es una pregunta. Pues, pues los ácidos en el cuerpo se encargan de deshacer en sí los alimentos, Este ácido en particular, sí, pero nosotros tenemos sustancias ácidas en muchas otras partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando ustedes hacen ejercicio, cuando hacen demasiado ejercicio, están jugando fútbol, pero al 100 y han jugado durante una hora completa y qué tal es, y se cansan, se sientan a descansar un poquito, ustedes sienten como que les están doliendo un poquitico las piernas. Y si ustedes no estiran, no terminan de calentar ahí antes de dejar el ejercicio físico, al otro día sienten que las piernas les duelen muchísimo y no se pueden parar y todas esas cosas. ¿Les ha pasado? Sí, Sí. Listo. ¿Por qué pasa eso? Resulta que cuando usted hace mucho ejercicio, los músculos entran en un proceso, entran en un proceso de respiración anaerobia que se llama la fermentación. Entonces ocurre una fermentación ácida en sus piernas o en sus brazos o en lo que sea que usted haya hecho ejercicio y se produce una cosa que se llama ácido láctico. ¿Qué hace el ácido láctico? Sencillo, se adhiere a los músculos. ¿Qué hacen los ácidos? pues En- deshacer casi siempre, Deshacer tejidos. Si usted tiene un ácido en su músculo, ¿qué le va a hacer ese ácido a su músculo? deshacerlo, Listo, sencillo. El ácido láctico daña algunas de las fibras musculares, las deshace, las destruye. Y por eso es que usted al otro día, cuando no estiró, porque el estiramiento sirve para ayudar a que ese ácido láctico se disuelva y sea menos dañino, eh, si usted no estiró, pues ese ácido láctico se quedó ahí acumulado
y pues ahí acumulado hizo maravillas, hizo lo que quiso con sus músculos, se los destruyó completamente. Al otro día usted cuando se va a levantar le duele mucho las piernas, pero pues su cuerpo también tiene formas de curarse, ¿cierto? Vuelve y rehace las fibras, pero eso toma un tiempo, 1, 2 días, 3 días, 4 días, dependiendo de su constitución física, pues esas cosas tardan más o menos tiempo. Entonces, ¿por qué les estoy contando esto? Porque esto era lo que yo les pedía. Cuando les decía a ustedes en uno de las guías posteriores que quería saber cuál era la importancia de sustancias ácidas o de sustancias básicas en la industria o en la biología de los organismos, es a esto a lo que me refiero. ¿Listo? Por ejemplo, Vale. miren, aquí también me está hablando de que la leche de magnesia es básica. Si ustedes se han dado cuenta, la leche de magnesia es un producto que venden en las farmacias para contrarrestar acidez estomacal. Ahí ustedes ya ahí tienen información adicional. Si usted a una sustancia que tiene eh, pocos iones hidrógeno la mezcla con una sustancia que tiene muchos iones hidrógeno, ellas tratan de contrarrestarse y hacen una cosa que se llama una titulación o una neutralización. ¿Para qué? Para llegar a tener un pH más o menos de 7 o cercano a 7 al menos, que no pueda causarle daño al cuerpo. Esto tiene muchas implicaciones en la industria, en la farmacéutica y en la biología misma de cada uno de ustedes. El trabajo aquí era investigar un poquitico más. Sin embargo, pues hasta ahora ninguno de ustedes me preguntó nada por interno, ninguno de ustedes me escribió al WhatsApp, ninguno de ustedes me escribió al correo electrónico a preguntarme nada. Por lo tanto, ¿qué supone uno, como decía el expresidente Uribe? Entonces, ahí está, muchachos. Esto es diferente información. Esta partecita también es interesante. Hay algunas soluciones que son amortiguadoras, que son capaces de contrarrestar tanto pHs básicos como pHs ácidos. Y estas sustancias se utilizan muchísimo para contrarrestar eso, el daño que puedan causar los ácidos y las bases, bien sea en el cuerpo humano, bien sea en la industria farmacéutica, en la industria de alimentos, en la industria científica. ¿Listo? Entonces, estas sustancias amortiguadoras tienen un potencial de uso en la industria y en la biología increíble. ¿Para qué sirven? Pues obviamente si usted nota que el pH se está subiendo mucho y le agrega una solución amortiguadora, pues el pH no se va a desbordar y no va a llegar a causar efectos adversos. O si usted va mirando que el pH está bajando demasiado y las sustancias se están tornando ácidas, se adicionan sustancias amortiguadoras, soluciones amortiguadoras, y eso contrarresta esto y pues amortigua el pH, por así decirlo, mantiene un pH estable. ¿Listo, muchachos? Todavía hay dudas con esto, yo lo sé, pero pues el tiempo básicamente ya se nos acabó, no quiero extenderlo demasiado porque esto se vuelve cansón para ustedes y se vuelve cansón para mí, y esa no es la idea. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, alguna inquietud, preguntas? Por mi parte, no. Bueno, La mía entonces, tampoco. listo, muchachos. 1, 2, 3, 4, 5 personas ingresaron hoy. Algunas de ellas ingresaron hace 10 minutos más o menos. Entonces, voy a subir este video a YouTube y lo voy a compartir con su director de grupo para que se informen un poquitico de lo que se hizo hoy. ¿Listo? Bueno.